Muy buenas tardes, estamos en vivo y en directo desde la capital peruana. Mi nombre es Carmen Alvarado y seguimos actualizando la información también en esta antesala electoral, en esta coyuntura electoral, más de 30 candidatos a la presidencia, una ingobernabilidad que hemos vivido en las últimas décadas, incluso en los últimos 5 años, 4 presidentes, más de 170 ministros, es decir, tenemos situaciones que realmente encarar y los peruanos, los más de 27 millones de peruanos habilitados tienen en sus manos poder elegir. Yo me encuentro en estos momentos con el ingeniero Jesús Salazar Nichi del Instituto de Desarrollo Industrial Sostenible porque han elaborado un informe muy interesante, detallada, con criterios también de evaluación, de análisis en cuanto a los planes de gobierno. Se han ponderado muchos criterios, por eso yo me encuentro en estos momentos porque se llegó a la conclusión que el 85% de los planes de gobierno no sirven para sostener una gestión de 5 años. Increíble. Gracias, ingeniero, por estar con nosotros. Muchas gracias, Carmen. Muy buenas tardes y un saludo a toda tu audiencia. En efecto, lo que hemos hecho en el Instituto de Desarrollo Industrial Sostenible es un estudio de los 34 planes de gobierno que han sido presentados ante el Jurado Nacional de Elecciones. Y con la ayuda de la inteligencia artificial hemos empezado a buscar detalles de todos estos planes. Y lo primero que preguntamos es, a ver, ¿estos planes son una simple lista de deseos o tienen algún sustento? Es decir, el plan me dice qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer, pero sobre todo, con qué lo quiero hacer o qué lo puedo hacer. Tengo el recurso, tengo el presupuesto para ello. Y cuando empezamos a desmenuzar cada uno de ellos, nos encontramos con esta realidad, que escasamente un 15% podría decirse que se podría justificar con una idea, con un seguimiento de un plan. Pero los otros no, los 85 serían simplemente una lista de deseos. Estamos en lo mismo. Estamos en lo mismo, ingeniero, pero aquí es importante mencionar, porque en medio de tantas palabras, en medio de tantas hojas, la arquitectura legal, es decir, el argumento fundamental de cómo llevarlo a cabo es lo que no se ha encontrado. Vayamos poco a poco para que lo entienda la audiencia de América Latina. ¿Qué es lo que más le ha sorprendido de este estudio, por ejemplo? Hay algunas ideas planteadas en los planes de gobierno que tengan un sustento, que no tienen un sustento presupuestal, por ejemplo, aumentar algunas partidas en un 6 u 8% y no se dice contra qué, ¿no es cierto? Se habla de incrementos salariales a un sector de la población y no se dice cómo. Se habla de que un sueldo mínimo debería ser una UIT en el Perú, que son más o menos 5.500 soles. Eso es inaceptable, o sea, eso nos lleva nuevamente al abismo en el tema económico. Inconsistencias de este tipo, Carmen, ¿no? Ahora, ingeniero, yo he leído el estudio y me llamó la atención lo siguiente. Lo más preocupante, 87.9% de planes que no tienen una hoja de ruta sería para la defensa nacional, ¿no? La mayoría confunde seguridad ciudadana con defensa nacional, dejando al país vulnerable ante retos geopolíticos complejos, amenazas transnacionales que requieren un poder nacional moderno y equipado. ¿Qué pasa en nuestro país, Carmen? Hay zonas que ya están liberadas. Hemos perdido el control territorial. Para ello, las Fuerzas Armadas es decisivo. Sí. Y nosotros preguntábamos cómo va el tema de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. O sea, ¿lo contemplan en sus planes? ¿Ven cómo reforzar la institucionalidad? ¿O simplemente están diciendo hay que cambiar a todo el mundo, hay que cambiar a los generales? Y mucho de esas propuestas se ve, pero no hay una estructura lógica, secuencial de cómo volverle o devolverle la institucionalidad a las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. Y eso nos deja muy vulnerables. A ver, la criminalidad y los negocios criminales, porque ya ni siquiera llamarlos ilegales, que han tomado zonas como Patás, lo demuestran. Eso es pérdida de autoridad, eso significa ausencia de Estado, que alguien lo llena. Donde el Estado no está, alguien lo reemplaza. En este caso ha sido la criminalidad, ¿no? Sigamos con el tema de seguridad ciudadana, que es tan interesante y muy importante y que preocupa a la ciudadanía por las extorsiones, por el cobro de cupos, por lo que están pasando el sector de transportistas. Sigue muriendo gente y esto realmente es dramático. Pero aquí dice, ¿no? El orden interno es el eje donde más se ha invertido en creatividad punitiva. Existe un 27.3% de partidos con planes altamente viales, pero un 72% restante que no, y que incluso utiliza conceptos de seguridad del siglo XX. Es correcto. Con las medidas tomadas y diseñadas en el siglo XX, no se puede afrontar la criminalidad del siglo XXI. Por ejemplo, los planes no contemplan usar la tecnología que hoy
los criminales usan, por ejemplo, Carmen, ¿no? Entonces, vemos que los criminales sí están con la tecnología a la mano, pero nosotros seguimos con el mismo sistema tradicional de querer combatir la delincuencia. No vamos más allá de proponer pena de muerte, jueces sin rostro, medidas de ese tipo, pero no hay un mayor sustento de cómo atacar esto de manera más estratégica, más holística, porque la criminalidad no es solamente un tema delincuencial, hay que ver que la corrupción está metida ahí y muchos estamentos de nuestro Estado están metidos en temas de corrupción fuerte. Entonces, esto hay que hablarlo de una manera mucho más holística, ¿no? Claro, coherencia técnica, viabilidad, especificidad, claridad. Han sido parte de estos criterios de evaluación que ustedes han sometido a este estudio y que de hecho la gente, esperemos que los peruanos hayan tenido la oportunidad de leerlo, pero muchos se han quedado incluso hasta la mitad, no han culminado con la lectura de los planes de gobierno. Desde su punto de vista, ¿le pareció tedioso, le pareció repetitivo, le pareció realmente algo que hasta algunos especialistas que hemos consultado dicen que ha utilizado la inteligencia artificial para hacer estos planes de gobierno? Muchos de los planes presentados han sido usando la inteligencia artificial y eso es notorio. Pero lo peor de esto es que no ha habido o no hay un equipo técnico detrás de cada plan, porque eso es lo que los ciudadanos deberíamos mirar y pedir, ¿no? Yo leo un plan de gobierno, pero yo quiero saber quién está detrás del plan, quién es el jefe técnico, las figuras técnicas, economistas, sociólogos, los que correspondan al plan, que digan lo vamos a hacer y nosotros somos los que garantizamos este plan. Eso hay una gran ausencia, ¿no? Pero esto realmente es preocupante. Estamos hablando del 85% de los planes que no sirven para sostener un país. En medio también de debates presidenciales o jornadas de debates presidenciales que han dejado memes, que han dejado pronunciamientos, agresiones y calificativos. Mi última pregunta es, ¿qué podemos esperar de este 12 de abril? Desgraciadamente, si solo me enmarco en lo que hemos visto en estos 34 planes de gobierno, yo le diría a los peruanos, a ver señores, elijan bien, porque nos espera 5 años más de lo mismo, ¿eh? Porque no vemos alguna estructura distinta que nos ofrezca una visión de desarrollo, siquiera al 2031. Por lo menos, pero el Perú necesita una visión de desarrollo al 2050 y eso ningún plan de gobierno lo contempla. Llegamos al colmo, Carmen, de que hay planes de gobierno que están pidiendo el cambio de la ley orgánica del BCR, por ejemplo, ¿no? Cambiar la estructura del BCR para usar esos fondos que tenemos para financiar gasto público. No, por Dios, o sea, ¿qué está inaudito, no. Exacto, cosas como estas se están viendo en los planes. Lean, todavía les queda algunas horas de aquí hasta las elecciones, que lean sus planes de gobierno y que por lo menos con la ayuda de la inteligencia artificial también hagan las preguntas necesarias y voten a conciencia, ¿no? Claro que sí, ha sido realmente muy interesante hablar con el ingeniero Jesús Salazar Nichi del Instituto de Desarrollo Industrial Sostenible. Nosotros vamos a seguir actualizando la información, no se pueden perder esta jornada, vamos a hablar también de las restricciones, del silencio electoral, qué es lo que se viene el día de mañana, el domingo, la jornada clave y de hecho también vamos a estar en el centro de cómputos para darles a conocer los primeros resultados. Nosotros volvemos a estudios. Adelante, compañeros.